Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a esta clase de consejería bíblica que estaremos estudiando. Y el día de hoy estaremos viendo la lección, una definición de la consejería bíblica. Y esta es la primera parte de dos lecciones. Así que les invito a que primeramente oremos para ponernos en las manos del Señor y comenzamos a estudiar lo que es la consejería bíblica. Padre, nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente para buscar darte honra y darte gloria a través de este ejercicio que es estudiar la Escritura, estudiar la Biblia, tu palabra. Queremos, Señor, darte honra y darte gloria. Queremos someter nuestras mentes a la voluntad de tu palabra para ser renovados en el entendimiento de nuestra mente y buscar hacer las cosas que a ti te agradan. El propósito, Señor, de este estudio es conocer qué es lo que tu palabra dice acerca de ese tema de la consejería y de esta manera darte honra y darte gloria, aprendiendo a aconsejar bíblicamente. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están participando, algunos a través de este estudio del Zoom y otros a través de la grabación que se estará reproduciendo. De cualquier manera, Señor, rogamos que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. El título de esta lección es una definición de la consejería bíblica, parte número 2, y en ella estaremos viendo 3 puntos específicamente, hermanos. El primero de ellos es lo que la consejería bíblica no es. El segundo, lo que la consejería bíblica es. Y el tercero, la palabra clave para la consejería bíblica en el Nuevo Testamento. Así es que damos comienzo a la primera de ellas, lo que la consejería bíblica no es. No todas las personas que usan la Biblia están haciendo consejería bíblica, porque incluso los falsos maestros y las sectas utilizan la Biblia para decir que están aconsejando. Debemos de entender que la consejería bíblica, en primer lugar, no es un ministerio autónomo, es decir, que no está separado de la actividad de la vida diaria de la iglesia. No es un negocio para ganar dinero. Una persona no puede estudiar un curso de consejería bíblica y después irse a abrir una oficina y decir que está ministrando a personas y cobrándoles. Porque esto puede ser un problema porque crearía una falta de responsabilidad a la iglesia, de compromiso doctrinal, de compromiso financiero y finalmente los fondos que esta persona recibe de la palabra de Dios son desviados de la iglesia. En segundo lugar, la consejería bíblica no es una actividad reservada solamente para algunos expertos. Hay personas que le dan a la consejería bíblica una especie de connotación de que es solamente para algunos iluminados. Le dan un aspecto gnóstico a la consejería bíblica. Y en este estudio nosotros vamos a estar abogando por un modelo en el cual cada creyente puede ser un consejero bíblico para que pueda beneficiar a otros que necesitan de la consejería de la palabra de Dios. Cualquier creyente que conoce bien la Biblia puede aconsejar a otros. Los pastores aconsejamos a el rebaño del Señor, a la iglesia en su totalidad. Le damos lo que es la consejería preventiva a través de la palabra de Dios y también muchas veces damos la consejería que es restaurativa, la que restaura el alma. Leemos en las Escrituras en Romanos 15:14 para respaldar este argumento de que cada creyente puede ser un consejero bíblico. Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En primer lugar, sabemos que la epístola a los romanos fue escrita por Pablo y se le escribe a todos los creyentes que están en Roma. Y él aquí les dice que ellos
Pablo y sus compañeros de ministerio están seguros de que los creyentes en Roma están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden aconsejar unos a los otros. Y esto nos muestra, hermanos, la evidencia bíblica de que todo creyente que conoce la palabra de Dios está capacitado para aconsejar a otro creyente que está en necesidad, que necesita el consejo de la palabra de Dios. En la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 6, en el versículo número 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Otra evidencia más para entender que la consejería bíblica es para los creyentes que conocen la palabra de Dios y ellos mismos pueden aconsejar a otros. Ninguno de estos versículos está escrito solamente para los ancianos o para los pastores, sino que está escrito para todos los creyentes. La consejería bíblica no es una cuestión de un don espiritual, es un mandato que nos es dado a todos los creyentes. Entonces, una persona solo puede aconsejar a un creyente si tiene conocimiento de la escritura para que pueda compartir, convenir lo que es el conocimiento bíblico que produce el cambio permanente en la vida de las personas. En tercer lugar, la consejería bíblica no es una entidad separada del discipulado. La consejería bíblica no es un subconjunto del discipulado. El discipulado es dirigido a los creyentes y lo mismo es la consejería bíblica, la cual trata con los problemas de la vida personales. Citando a Smith en el libro de MacArthur y Mac, Introducción al Asesoramiento Bíblico, dice lo siguiente: la consejería bíblica es simplemente una extensión del discipulado. No hay una distinción clara entre los dos. El discipulado podría describirse con la enseñanza de principios cristianos básicos a un creyente, mientras que el asesoramiento bíblico utiliza esos principios para tratar situaciones específicas de la vida de una persona. El, la consejería bíblica más productiva surge del ministerio de discipular a una persona después de la salvación, de enseñar a esa persona o a ese individuo los principios bíblicos de la vida cristiana. Los consejeros bíblicos que quieran ver cambiar la vida de una persona deben de ser discipuladores agresivos, en el buen sentido de la palabra, obviamente. En cuarto lugar, la consejería bíblica no es un ministerio opcional, no es un ministerio opcional. Es una actividad para todos los creyentes y parte de cada iglesia. En el libro de Mateo capítulo número 28, en los versículos 18 al versículo número 19, dice lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Noten, hermanos, en estos versículos que el trabajo es que todos estamos obligados a hacer discípulos. No es una comisión o un mandamiento solamente para algunos, es para todo creyente. Y este discipulado es parte de la consejería bíblica. Leemos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 28 al 29, donde el apóstol Pablo está escribiendo a sus creyentes, y aquí podemos encontrar una definición perfecta de lo que la consejería bíblica es, específicamente en el versículo número 28, lo cual estaremos expandiendo en el punto de lo que la consejería bíblica es. Pero leemos Colosenses 1, 28 al 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, dice el versículo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia
de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Noten el versículo. Pablo y sus compañeros dicen, a quien anunciamos. Obviamente ellos anuncian a Cristo. Y ellos dicen, amonestando, estas palabras clave, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es decir, que con la palabra de Dios. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el propósito de la consejería. Entonces, la consejería bíblica se puede definir en una frase que se divide en tres partes. La primera es, los que tienen conocimiento bíblico, han adquirido algo de conocimiento bíblico, enseñan a otros con la sabiduría de la palabra de Dios para que cada persona sea perfecta o madura y presentársela a Cristo. Es decir, que la consejería bíblica tiene el propósito de que la vida de las personas sean transformadas permanentemente para la gloria de Dios. Ese es el fin de la consejería bíblica. Y noten en el versículo número 29, Pablo utiliza palabras como trabajando, luchando, esforzándose. Tiene esta connotación del versículo número 29, porque dice, por lo cual también trabajo, luchando, pero dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto quiere decir que la consejería bíblica, mis amados hermanos, es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, se elabora mucho. En quinto lugar, la consejería bíblica no es una actividad insensible o indiferente. En el libro de Hechos, capítulo número 20, en el versículo número 31, dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Noten aquí el trabajo de Pablo. Pablo está amonestando a los creyentes, porque dice ahí, dice, por tanto, velad acordándoos, le está diciendo a los creyentes de Éfeso, habiendo convocado a los ancianos, le dice a los ancianos, acuérdense de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, que él tenía un ministerio que era compasivo, un ministerio que no era indiferente a las necesidades de los creyentes de recibir el consejo de la palabra de Dios. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí observamos que es un trabajo en el cual tenemos que ser sensibles a las personas. Tenemos que llorar con ellos cuando ellos lloran. Tenemos que gozarnos cuando ellos se gozan. Entonces, es un trabajo que incluye sensibilidad y incluye una especie de compartir lo que ellos están sufriendo. Vamos ahora al segundo encabezado. ¿Qué es la consejería bíblica? La primera definición la encontramos en el versículo que ya leímos en Colosenses 1:28. ¿Qué es la consejería bíblica? Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, la consejería bíblica son creyentes que conocen la palabra de Dios, que están llenos de sabiduría, instruyendo a otros creyentes para que aprendan a conocer la voluntad de Dios y traigan cambio permanente a su vida a través de la palabra de Dios, con el propósito de que cada creyente sea maduro delante del Señor Jesucristo. La consejería bíblica, hermanos, es un trabajo duro. La consejería bíblica se lucha, pero se lucha con la potencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que la consejería bíblica discierne los deseos, el pensamiento y el comportamiento que Dios quiere cambiar en la vida de las personas. Eso es en primer lugar lo que vamos a ver. No es solo el comportamiento donde se desea el cambio. Este cambio comienza en los deseos, el pensamiento y el comportamiento que Dios prohíbe. No solo puede ser el comportamiento
que cambia, o sea que Dios quiere transformar el corazón para que la conducta sea una conducta que agrade y glorifica a Dios. En segundo lugar, la consejería bíblica usa la palabra de Dios por el Espíritu Santo para cambiar los deseos, el pensamiento, el comportamiento. Entonces, notemos que se usa la palabra de Dios. No son mis ideas, mis pensamientos, lo mejor de mí, mi experiencia. No, se usa la palabra de Dios para producir un cambio en la vida de las personas, hacerlos cambiar de sus deseos, sus pensamientos y que afecte un comportamiento que utiliza a Dios. Entonces, se utiliza la palabra de Dios para cambiar a alguien desde dentro, sus pensamientos, sus deseos. La norma es la palabra de Dios. El agente del cambio es el Espíritu Santo, porque Él es el que transforma. ¿Cómo ayudar a las personas a cambiar? En este libro se habla lo siguiente. Todo consejero tiene derecho a una exposición de cualquier pasaje que se refiere a su consejero. La exposición debe de ser suficientemente exhaustiva para que el aconsejado vea claramente el mandato, la promesa, la exhortación, el aliento a lo que, a lo que debe de llegar, lo que Dios manda. Y no debe de ser la invención del consejero o de otra persona. Entonces, esto es importante entenderlo, que Dios desea que las personas que aconsejan sepan usar la Biblia, que las personas que son aconsejadas sepan que las respuestas están en la Biblia, que la Biblia es un libro práctico. Muchos cristianos, hermanos, usan la Biblia como si fuera solo para leerla, pero a la gente se le debe de enseñar que la Biblia se relaciona directamente con toda la vida cotidiana, que la Biblia está dada para el cambio, para la transformación. En tercer lugar, la consejería bíblica busca la santificación del cristiano, es decir, que llegue a ser semejante al Señor Jesucristo para la gloria de Dios. La meta de la consejería bíblica, como en todas las cosas, es la gloria de Dios. Recuerden que esta es una de las 5 solas, todas las cosas para la gloria de Dios. Una persona que aconseja bíblicamente sabe que quiere que el aconsejado conozca lo que Dios dice para que sea transformado y esa transformación sea hecha en semejanza al Señor Jesucristo. Los que aconsejamos queremos que las personas sean como Cristo. El objetivo de la consejería bíblica es que una persona sea como el Señor Jesucristo. Este no es el objetivo de la psicología que produce cambio. La psicología, perdón, no produce cambio. Ahora, hay 3 preguntas claves que nosotros debemos de conocer para decir que podemos comenzar una consejería bíblica. Y estas preguntas claves siempre se utilizarán en todas las reuniones donde usted tenga un hermano que necesita un consejo bíblico. La primera pregunta es, ¿cuál es tu problema? Dime qué es lo que está pasando. La segunda, ¿qué dice Dios acerca de tu problema? La tercera, ¿qué dice Dios que hagas sobre tu problema? Entonces, estas 3 preguntas son sumamente importantes. Las voy a volver a repetir. ¿Cuál es tu problema? Número 2, ¿qué dice Dios sobre tu problema? Número 3, ¿qué dice Dios que debes hacer sobre tu problema? Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último punto. Y es que, ¿cuál es la palabra clave para la consejería bíblica en el Nuevo Testamento? Hay una palabra que en el griego es la palabra neutoteo. Y esta palabra significa poner en la mente. La idea es aconsejar, advertir, instruir, amonestar. Y lo vemos en pasajes como en Tesalonicenses 5:14, Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. Noten, hermanos, ahí lo que dice Pablo. La palabra clave ahí es amonestar. Esta es la palabra griega que se utiliza para la consejería. Esta es la palabra clave, amonestar a las personas. También se usa en el pasaje que ya leímos en Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Proclamamos a Cristo, amonestamos a las personas, les llamamos al cambio con el propósito de que Dios sea glorificado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, en el versículo número 15, dice, sin embargo, no lo, perdón, 2 de Tesalonicenses 3:15, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Cuando una persona peca contra nosotros y tenemos que ir a hablar con él, con ella, necesitamos de no tenerle como un enemigo, sino más bien amonestarle como a un hermano que somos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de llevar a advertencias, consejos, exhortaciones, amonestaciones, recordatorios, enseñanza, estímulos. Una persona puede ser dirigida de manera incorrecta y su comportamiento puede ser no corregido si no llevamos la palabra de Dios. Ahora, basado en la palabra bíblica para ello, la consejería bíblica es más que escuchar. También implica hablar, instruir, advertir, aconsejar, poner la verdad y la sabiduría en la mente de una persona, porque esto es sumamente importante. Ha habido tiempos en los que muchas personas en el tiempo moderno dicen que el énfasis debe de ser en escuchar a las personas. Pero esto contradice lo que la palabra de Dios dice, en este caso, la palabra amonestar. Tiene que estar hablando la Biblia y esas palabras presentan una contradicción a lo que la psicología piensa en el día de hoy. Había un programa en la televisión hace muchos años donde se trataba de un hombre consejero que tenía un programa de radio. Y la primera frase que él siempre utilizaba es, te estoy escuchando. Y ese es el punto, pero la consejería bíblica nos manda a no solo escuchar, nos manda a hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al reflexionar sobre una reunión con otro creyente, nosotros necesitamos de ir y entender los problemas serios que la persona tiene. Y muchas veces a menudo las personas dicen, eh, ya te he escuchado tu problema, ahora déjame orar por ti. Sin embargo, eso no es suficiente. Hay que escuchar el problema, podemos orar, pero tenemos que también expresar la maravillosa palabra de Dios y las personas tienen que escucharla para que sean amonestados, para que sean aconsejados por ella. El punto principal es que la consejería bíblica requiere de escuchar y hablar. Y esto es importante. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. En Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y eso tiene que ver con hablar. Proverbios 27:9. El argumento y el perfume alegran el corazón. Perdón, el ungüento, me equivoqué. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor en oculto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Ahora, hay una advertencia aquí para los consejeros, incluyendo a los pastores que predican. En Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, que tenemos que exhortar, tenemos que decirle a los incrédulos, mira, si no te arrepientes, morirás. Tenemos que amonestarle, tenemos que hablar, porque si no les amonestamos y les reprendemos de su mal camino, esa persona se perderá. Y si se pierde, el Señor demandará su sangre de nuestra mano. Eso es sumamente importante. Cuando una persona se le exhorta, se le tiene que decir que tiene que volverse a Dios. Entonces concluimos con esto. Escuchar es importante, pero es fundamental el hablar la palabra de Dios en la consejería. Lo que hace la consejería es hablar, es traer aliento bíblico, advertencias, sabiduría, instrucción a la persona que sufre, a la persona que está confundida, a la persona que ha pecado. Entonces, hermanos, estas son las tres cosas que hemos visto en la consejería bíblica. En primer lugar, aprendimos lo que no es. En segundo, lo que sí es. Y en tercer lugar, la palabra clave para la consejería bíblica. Así es que, hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de provecho para nosotros en esta hora y que podamos entender lo que la Biblia nos dice acerca de ello. Eh, yo les recomiendo que se memoricen Colosenses 1:28, porque en este pasaje está la clave para la definición correcta de la consejería bíblica. Acuérdense que la consejería bíblica no es simplemente usar la Biblia, porque aún los cultos y los falsos maestros la enseñan. Es saber lo que dice la palabra de Dios, es adquirir la sabiduría de la palabra de Dios para poder aplicarla sabiamente al problema que está presentándose y de esa manera que la persona pueda entender lo que debe de cambiar en su vida desde dentro del corazón para poder tener un cambio permanente que da gloria y que da honra a Dios. Ahora, hermanos, usted y yo que estamos estudiando esta clase de consejería bíblica, no nos exaltemos a nosotros mismos. Si sabemos aconsejar a una persona, no hemos hecho nada especial. Somos hombres y mujeres inútiles porque solamente hemos hecho lo que tenemos que hacer. La sabiduría viene de la palabra de Dios. No es tuya, no es mía, viene de Dios. A Dios sea la gloria. El cambio en la vida de la persona es producido por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Así es que no se produjo porque tú eres hábil o porque yo sea experto en palabras. No, se produjo porque Dios tuvo misericordia de la persona. Y en tercer lugar, eh, el objetivo es llevar a las personas a que sean semejantes a Cristo, que tengan un cambio permanente y todo esto para la gloria de Dios. Así es que este primer punto de esta lección tiene que ver con esto, lo que la consejería bíblica no es, lo que la consejería bíblica sí es, y la palabra clave que se encuentra ahí en Colosenses 1:28, que es la palabra neutoteo, amonestar, es poner un pensamiento en la mente de la persona para que produzca un cambio interior y sea manifestado fuera en su vida. Viva de tal manera que sea semejante al Señor Jesucristo y que Dios sea glorificado en todo. Hermanos, que el Señor les bendiga y les invito a orar para concluir este estudio. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y gracias a su sacrificio en la cruz y a su resurrección, nosotros ahora que hemos escuchado la predicación del Evangelio, nos has dado
un corazón nuevo, una mente nueva. Y en este proceso de esta vida, tú nos santificas. Nos muestras a través de tu palabra, tu sabiduría, nos dices qué cosas quieres que debemos de cambiar y nosotros nos debemos de mover en obediencia a hacerte caso, con el propósito de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo y que al final de todo tú seas glorificado. Padre, deseamos darte honra y darte gloria, siempre en todas las cosas. Y en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los espero en la próxima sesión de este tema que estamos estudiando de una introducción a la consejería bíblica. Muchas gracias.